Buenos días, profesor. En este video voy a hablar sobre los temas de cada semana de nuestro curso Base de Datos Avanzada y Big Data. El lenguaje de consulta estructurado SQL permite gestionar bases de datos de forma segura y eficiente, haciendo uso de las tablas y atributos. Se sabe que a medida que evolucionaron el hardware y el software, la gestión de grandes volúmenes de datos de información se optimizó, incluyendo el uso del almacenamiento en la nube, lo cual contribuyó a una mejor administración de los datos. Hablando ahora de Transact SQL, que se puede abreviar como TSQL, es una extensión de SQL. Este añade características de programación, como pueden ser las variables y el control de flujo. Esto nos permite el desarrollo de aplicaciones completas para gestionar bases de datos relacionales. Además, TSQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, permite comentarios y requiere declarar variables locales con el operador declare, algo parecido a lo que podemos ver en los lenguajes de programación. En Transact SQL podemos hacer uso de las unidades como procedimientos almacenados, funciones y triggers. Las variables son valores identificados por un nombre, que pueden ser locales o globales. Las variables locales son gestionadas por el usuario usando el símbolo de arroba y se pueden utilizar para almacenar datos temporalmente, mientras que las globales son predefinidas por SQL Server. Las variables se declaran con la palabra clave declare y pueden contener letras, símbolos o números. Para asignar un valor a una variable local se utiliza el operador set. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. Aquí tenemos la parte de declarar, que se hace con la palabra clave declare. Aquí usamos el arroba para el nombre de la variable. Aquí le ponemos el tipo de dato y declaramos nombre, apellido y APLM. Aquí, como podemos ver, vamos a explicar los dos métodos de asignación de valores. Aquí el primer método es asignar con la palabra set, y también podemos asignar valores usando select. Las dos maneras son válidas. Y mira, si ejecutamos primero así, obviamente nos va a dar null porque no hemos asignado. En cambio, si asignamos con set, podemos darnos cuenta que, bueno, aquí, si asignamos con set, podemos setear Juan, Pérez y Gómez y se ejecuta. Eso es con set. Pero ahora vamos a probar con la otra forma, con select. Y podemos darnos cuenta que también da el mismo resultado. La estructura begin-end en Transact SQL nos va a permitir ejecutar un grupo de instrucciones dentro de un bloque lógico de código. Se utiliza en declaraciones condicionales, por ejemplo, if-else, bucles como while, y procedimientos almacenados y desencadenadores, llamados triggers. La estructura if nos va a evaluar una condición lógica y va a ejecutar diferentes expresiones según el resultado. Se usa en programación para tomar decisiones basadas en condiciones booleanas, ya sea true o false. La sintaxis básica es if y pones la condición y luego lo que se va a ejecutar según sea verdadero o falso. Y acá podemos ver cómo declaramos unas variables ID país y ponemos 0014 y Honduras. O sea que podemos hacernos una idea. Aquí esta es una estructura if que con esta función exist va a evaluar en esta tabla país si este país coincide con el país que hemos puesto, que correspondería a Honduras. O sea que esto, en resumen, lo que va a hacer es evaluar si la tabla país tiene al valor de Honduras. Tiene Honduras. Como podemos ver, no lo tiene. Entonces lo que tendría que hacer es irse aquí. Pues no, porque aquí sería si ya está registrado. Lo que tendría que hacer es irse al else, donde se va a ejecutar la parte de insertar. Aquí vamos a insertar ese nuevo valor
que sería estos valores, que correspondía a 0014 y Honduras. Entonces nos va a mandar el mensaje de que se registró correctamente. Ya, aquí tenemos en esta tabla el ID 0012, 0013, Argentina y Brasil. Entonces vamos a probar todo este código. Y lo que nos dice es que ya hay una fila afectada y un país se registró correctamente. Vamos a ver si es verdad. Y sí, se insertó 0014 Honduras. Entonces si ejecutamos nuevamente, lo que nos tendría que decir es que país ya se ha registrado. Y el país ya se ha registrado. Muy bien. La estructura case evalúa una expresión y ejecuta diferentes acciones según el valor de la expresión. Se usa para manejar múltiples condiciones en SQL. Ahora pasamos con el ejemplo 3. Aquí podemos ver la palabra declare. Vamos a declarar la variable nemp de tipo int y acá le vamos a asignar un valor con el método select. Digo, con la palabra clave select. Y por ejemplo aquí le vamos a poner 30 y en esta parte tenemos la estructura case, donde en el primer caso si nemp, la variable, es menor o igual a 100, pues nos va a decir que es una pequeña empresa. Si en el caso si estuviese entre 100 y 200, mayor a 100 y menor o igual a 200, nos va a decir que es una mediana empresa. Por el contrario, nos puede decir que es una gran empresa. Si le ponemos 30, lo que nos va a decir es que es una pequeña empresa. Y si le ponemos, por ejemplo, 150, nos va a decir que es una mediana empresa. Y si le ponemos, por ejemplo, 400, nos va a decir que es una gran empresa. Lo que hace el bucle while es repetir una instrucción varias veces y lo hace primero verificando una condición. Mientras esta condición se cumpla, lo que esté dentro del while se va a ejecutar varias veces hasta que deje de cumplir la condición. Ahora vamos a pasar con el ejemplo del while. Aquí en este código podemos ver cómo se declara una variable contador que es de tipo int y le ponemos 10. Aquí vamos a hacer un bucle while que se va a ejecutar mientras contador siga siendo mayor a 0. Y entonces ponemos la estructura begin y el end. No, begin y este end se cierra por aquí. Y luego tenemos la condicional if que nos dice si contador es mayor a 5, que en la primera ocasión sí es. Entonces se va a ejecutar todo este begin end. Y bueno, lo que va a hacer es imprimir el número, va a ser un casteo a la variable contador porque la tenemos en int, entonces acá lo va a castear a un tipo de dato nvarchar y para que se pueda imprimir con el método print y nos va a decir, en el caso de que sí sea mayor a 5, que sí es la ocasión, entonces nos va a decir el número es mayor a 5. Luego tenemos un case, una estructura case que nos va a decir algo más todavía, algo más sobre esta variable. Si el contador es mayor a 8 nos va a decir que es un número alto, y si el contador es mayor a 6 nos va a decir que el número es medio alto. Por el contrario, si no, el número es relativamente alto. Y aquí finaliza el case. Y aquí finaliza este if. Si no se cumple que el contador es mayor a 5, pues va a ejecutar el else, donde va a imprimir igual, va a ser un casteo, va a decir que esta vez el número puede ser 5 o menor. Y se va a ir al case, donde nos va a decir que si el contador es igual a 5, es justo 5. Si no, si el contador es mayor o igual a 3, nos va a decir que es un número bajo. Por el contrario, si es else, nos va a decir, por el contrario, si no se cumple ninguno de estos dos, nos va a decir que es un número muy bajo. Y aquí terminaría la estructura case. Aquí termina el else. Y bueno, aquí lo que hace es, por último, por cada repetición va a setear al contador, lo va a actualizar y le va a disminuir la unidad. Una vez que termine de imprimir todos los casos hasta que
contador, hasta que esta condición ya no se cumpla, hasta que el contador ya no sea mayor a 0. Luego finaliza y se imprime un mensaje que nos dice que la cuenta regresiva ya ha terminado. Vamos a ejecutar todo esto, a ver. Y como vemos, nos lanza todo este resultado. El número 10 es mayor a 5, es un número alto. El 9 es un número alto. El 8 medio alto, 7 medio alto, 6 relativamente alto, 5 puede ser 5 o menor, pero es justo 5. El 4 bajo, el 3 es un número bajo, el 2 número muy bajo y el 1 es un número muy bajo. Y luego la cuenta regresiva se ha terminado. Y luego el bloque de código try catch, pues lo que nos ayuda es en controlar las excepciones. En la parte del try se ejecuta nuestro código que queremos y si este nos lanza un error, el cache se encarga de que el programa no caiga y de que realice una acción en respuesta a este error. pasando a la siguiente, tenemos la estructura try catch, que bueno, el try catch funciona begin try, o sea que va a empezar aquí el try y aquí va a finalizar el try. Luego aquí va a empezar el cache y aquí va a finalizar el cache. El try significa que todo lo que esté dentro del try es lo que va a intentar. Si esto lo que intenta no se puede hacer o falla o produce una excepción, el cache indica cuál va a ser la solución, ¿no? Si esto primero falla, tú vas a hacer esto. Digamos para dar una solución a ese error. Entonces vamos a provocar un error. Si ponemos aquí 0, la división de 10 entre 0, eso no se puede hacer. Entonces todo este código daría un error y se ejecutaría esto. Vamos a ver qué pasa. Y acá va a decir, se ha producido un error. El número de error 8134 y ahí se produciría el error. En cambio, si ponemos aquí a esta variable result, este 10 le dividimos entre 2, nos daría 5. Y como acá hemos puesto print result, lo que nos tendría que imprimir es el valor de 5. Entonces vamos a ver. Ejecutamos. No. Tengo que borrar esto. A ver, ejecutamos. Y ahí nos da 5. Por ejemplo, si ponemos 5, nos daría 2. Y ahí nos da 2. Lo que hemos hecho acá es declarar una variable resultado de tipo int. Le hemos seteado acá la operación que queremos hacer. Aquí imprimimos por el lado del try. Y en el lado del cache, que sería cuando se produce un error, hemos declarado una variable de error de tipo int. Y mandamos esta función error number que nos va a devolver el número de error. Bueno, aquí vamos a guardar el número de error. Aquí otra variable para el mensaje que nos va a guardar el mensaje de error. Y luego imprimimos que se produjo un error y imprimimos el número de error, que obviamente lo tenemos que castear para que podamos imprimirlo. Y también a print el mensaje de error, tal cual lo concatenamos la variable error message, porque el error message ya está en tipo nvarch, así que no necesita un casteo. Y esto sería todo por empezamos a explicar. El control de excepciones en SQL Server usa el try catch para manejar errores. Nos va a permitir registrar, corregir o repetir operaciones fallidas. Esto facilita la comprensión y respuesta ante problemas. El primer ejemplo. Aquí tenemos un begin try en el que aquí se va a intentar realizar este código donde vamos a intentar realizar una inserción de un empleado. Por ejemplo, vamos a insertar los valores de Carlos García con la edad de 18 y el departamento 3. Luego, por ejemplo, aquí vamos a imprimir que el registro se insertó correctamente si es que todo este código se ha cumplido. Aquí termina el encache y bueno,
vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, aquí hemos creado la base de datos empresa, aquí vamos a crear una tabla de empleados y aquí hemos añadido una restricción donde se va a chequear que la edad sea menor a 30. La edad tiene que ser menor a 30. En cambio, si da un error, pues se ejecuta todo esto. Aquí tenemos algunos manejos de errores. Aquí vamos a declarar una variable para el mensaje de error, una variable para otro severity error y el estado del error. Estos dos son int y este es una cadena de caracteres. Aquí vamos a seleccionar, vamos a setear los valores o vamos a darle valor a la variable error message. Esta función nos va a devolver el mensaje de error y se va a almacenar en esta variable. Igual aquí nos va a ofrecer un número de error y aquí lo va a poner. Y el estado de error también se va a almacenar en esta variable. Como vemos aquí, la edad que le hemos puesto es 18, o sea que en teoría se tendría que poder ejecutar todo lo que está aquí. Vamos a intentar ejecutar. Y como vemos, nos dice que una fila ha sido afectada y que el registro se insertó correctamente. Vamos a ver. Y como se puede observar, aquí está Carlos García con edad de 18 y departamento ID 3. Vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos un valor que sea mayor a 30, como 50 años. En este caso se tendría que llamar de forma distinta, ¿no? Podemos poner Juan Pérez, por cambiar algo, porque esto no es necesario. Lo que importa es la edad. Pero a ver, vamos a intentar ejecutar este código. Y como podemos ver que 0 filas han sido afectadas, ha ocurrido un error. La instrucción insert, este es el message error, como podemos ver. Aquí hemos puesto que se imprima que ocurrió un error y error message. Este sería el error message. Instrucción insert en conflicto con la restricción check que hemos nosotros puesto esta restricción. Hemos añadido esta restricción. Y luego acá se relanza el error. El conflicto ha aparecido en la base de datos y tabla y listo. Entonces no se ejecuta nada. Podemos ver el select y aquí no se ha ejecutado nada. No se ha insertado este nuevo empleado. Vamos a ver algunas funciones especiales de error. Según Torres 2012, tenemos algunas funciones como sería el error number, que nos devuelve el número de error detectado, el error message, que devuelve el texto completo del mensaje de error. El texto incluye algunos valores administrados para los parámetros sustituibles, como longitudes, nombres de objetos u horas. Error safety devuelve la gravedad del error. El error state, que devuelve el número de estado del error. Error line, que devuelve el número de línea dentro de la rutina en que se produjo el error. Y error procedure, que devuelve el nombre del procedimiento almacenado o desencadenador en que se produjo el error. Como segundo ejemplo tenemos, vamos a ver un poco lo que son las funciones de error de cache. Aquí vamos a ejecutar todo esto y como podemos ver, obviamente este try va a dar error porque 1 entre 0 no se puede hacer. Entonces va a ejecutar todo esto y aquí nos sirve para leer todo lo que nos ofrece estas funciones. Por ejemplo, el error number, aquí tenemos, el error es el 8134. Luego, el error severity es el 16, el estado del error es 1, el error de procedimiento es nulo, la línea de error es la 2, porque en la línea 2 se produce este error, y el mensaje de error es el error de división entre 0, o sea, que detecta que el error se debe a esta división entre 0. Si le ponemos 1, obviamente no va a lanzar ningún error y se va a ejecutar bien. En este caso, 1 entre 1 es 1. Los procedimientos almacenados son conjuntos de instrucciones SQL almacenadas en la base de datos, que pueden ser ejecutadas con un nombre específico, y existen tres tipos del sistema: definidos por el usuario y extendidos. Puede ser que haya algunas confusiones con la diferencia que tienen los procedimientos almacenados con las funciones. Por ello vamos a evaluar algunas características, como lo son el propósito principal. El propósito principal de los procedimientos almacenados es ejecutar un conjunto de operaciones en la base de datos. Por el contrario, las funciones realizan cálculos y devuelven un valor o un conjunto de valores. Con respecto al retorno de valores, los procedimientos almacenados no están obligados a devolver un valor. Pueden devolver múltiples resultados o ninguno. En cambio, las funciones siempre deben devolver un valor escalar o una tabla. El uso de consultas SQL. Los procedimientos almacenados no pueden ser utilizados directamente en una consulta SQL, y las funciones pueden ser utilizadas en consultas SQL dentro de un CL Where Join. Modificaciones de estado de la base de datos. Los procedimientos almacenados pueden realizar operaciones de modificación del estado de la base de datos, como el insert, el date y el delete. En cambio, las funciones generalmente no pueden modificar el estado de la base de datos, excepto las funciones con tablas en línea que pueden devolver un conjunto de registros. Con respecto a los parámetros, los procedimientos almacenados pueden aceptar parámetros de entrada y salida. Las funciones pueden aceptar solo parámetros de entrada, aunque hay algunas excepciones, como lo son las tablas, que pueden devolver una tabla. En el manejo de transacciones, pueden manejar transacciones, es decir, pueden iniciar, confirmar o deshacer. Esto con respecto a los procedimientos almacenados. Las funciones no pueden manejar transacciones directamente. Las estructuras de control en los procedimientos almacenados pueden contener estructuras como el if, while, try y catch. Las funciones también pueden contener estas estructuras de control, pero están más limitadas debido a su propósito de cálculo. En el determinismo,
Los procedimientos almacenados pueden ser no deterministas, es decir, pueden devolver diferentes resultados en diferentes ejecuciones. Las funciones se esperan que sean deterministas, devolviendo el mismo resultado dado el mismo conjunto de entradas. Los procedimientos almacenados en el impacto en el rendimiento pueden tener un impacto mayor en el rendimiento debido a operaciones complejas y gestión de transacciones. En las funciones suelen ser más eficientes para operaciones repetitivas y cálculos debido a su naturaleza determinista. La llamada desde otros módulos. Los procedimientos almacenados pueden ser llamados desde otros procedimientos, funciones, disparadores, etc. En cambio, las funciones pueden ser llamadas desde otros procedimientos y funciones, pero con limitaciones, especialmente si son funciones escalares. Y los procedimientos almacenados en la posibilidad de recursividad generalmente se pueden usar de forma recursiva. En cambio, las funciones también pueden ser recursivas, pero deben ser manejadas con cuidado debido a posibles bucles infinitos. Ventajas de los procedimientos almacenados es el tráfico de red reducido, en que los procedimientos almacenados envían un solo lote de código a través de la red, minimizando el tráfico comparado con el envío de cada línea de código individualmente. Mayor seguridad. Se limita el acceso a objetos de base de datos subyacentes, usando execute as para gestionar permisos sin conceder acceso directo. Reutilización de código. Encapsular código en procedimientos almacenados evita redundancias e inconsistencias, permitiendo que múltiples usuarios o aplicaciones lo utilicen sin adquirirlo. Y tiene un mantenimiento más sencillo. Actualizar procedimientos almacenados facilita el mantenimiento de la base de datos sin afectar la capa de aplicación, manteniendo la independencia entre ambos. Bueno, vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Aquí vamos a crear esta base de datos que se llama universidad. La vamos a usar. Luego vamos a crear esta tabla alumno. Vamos a insertarle algunos valores. También vamos a crear la tabla curso. Vamos a insertar algunos valores. Vamos a crear la tabla ciclo. Vamos a insertarle algunos ciclos. Vamos a ver qué valores han insertado. Aquí podemos ver todos los valores que hemos insertado. Por último, creamos una tabla general curso, alumno y ciclo, donde se va a mostrar el ID de la tabla general, curso ID y el alumno ID y el ciclo ID. Y vamos a añadir algunas llaves foráneas respecto a las demás tablas. Y vamos a seleccionar, en este caso no hay ningún valor porque no le hemos insertado nada, solo hemos creado la tabla. Y bueno, vamos a ver el procedimiento almacenado en este caso. Hemos creado un procedimiento almacenado llamado ejecutar, donde tenemos algunos parámetros de entrada que serían el nombre del alumno, el curso ID y el ciclo ID. Estos parámetros nos sirven o van a ser porque aquí vamos a tener un if que si la variable, el parámetro nombre alumno coincide con el nombre de alumno, o sea, si es que este nombre de alumno ya existe en la tabla, pues aquí nos va a mostrar un mensaje que dice el nombre ya existe. O sea, este parámetro de entrada que vamos a mandarle, si ya existe en la tabla alumno, nos va a mostrar este mensaje que el nombre ya existe. Por lo contrario, aquí tenemos la estructura begin-end, que esta begin-end no se encuentra aquí, ya que aquí solo tenemos una línea, y entonces no es necesario poner la estructura begin-end. En este caso, al ser muchas líneas, sí es necesario poner begin-end. Entonces, ¿qué es lo que se va a ejecutar en caso el nombre ya exista? En caso el nombre no exista. Entonces, si no existe, entonces sí se va a permitir la inserción. Entonces, en esta parte vamos a insertar en la tabla alumno vamos a insertar en la tabla alumno, en la columna nombre, el valor de nombre alumno. Entonces vamos a declarar una variable alumno ID, le vamos a setear el ID de la anterior inserción que hemos hecho y vamos a insertar en la tabla general los valores de curso ID, que le hemos pasado por parámetro, alumno ID, que lo ha recuperado aquí de la anterior inserción, y el ciclo ID. Siguiente, vamos a actualizar la tabla ciclo y en total le vamos a sumar 1, ya que cada vez que hemos insertado un nuevo alumno, pues en ciclo tenemos que actualizar la columna donde nos indica el total de alumnos inscritos en un ciclo. Bueno, aquí finaliza y aquí podemos ejecutar algunos comandos. Vamos a crear este procedimiento. Aquí se ha creado y vamos a ver. Vamos a ejecutar este primero y se ha ejecutado perfectamente. Como podemos ver, vamos a ver estas tres tablas y aquí podemos ver cómo se ha insertado el nombre de Henry. Este de aquí que sería el alumno ID, no, sería el curso ID, donde aquí está el curso ID 1 pertenece a base de datos,
Y luego también se ha mandado el ciclo ID. El ciclo ID ha sido 3. Así que en el ciclo 3 podemos ver que hay un total de 1, porque nos hemos registrado en el ciclo 3. Podemos ver por segundo ocasión, otra vez ejecutado perfectamente. El curso ID en este caso es 2. Entonces el curso que no hemos registrado es desarrollo de software. Y el ciclo ID es 2. O sea que en el ciclo 2 hay un total de 1, porque también hemos registrado el ciclo 2. Ahora vamos a intentar ejecutar lo mismo. Nos tendría que decir que el nombre ya existe. Dice, el nombre ya existe. Muy bien. Ahora vamos a revisar la tabla general y se supone que tiene que haber 2 registros. Y sí, hay 2 registros, el 1 y el 2. Acá aparece el curso ID, el alumno ID, que sería el 4 y el 5, y el ciclo ID, que sería el 3 y el 2 en estos casos. Finalmente tenemos las vistas. En SQL una vista es una especie de tabla virtual que se basa en una consulta. En lugar de almacenar datos físicamente como lo haría una tabla, una vista almacena una consulta SQL que se ejecuta cuando se accede a la vista. Aquí tenemos el ejemplo que sería la creación de una vista. El as es para indicarle que esta vista corresponde a esta consulta. Y Vamos a crear la base de datos. Bueno, acá directamente vamos a usarla. Luego adentro de esto vamos a crear una tabla de empleados. Debemos insertar algunos valores. Luego, listo, una vez insertados estos valores, podemos ver aquí la creación de una vista que se llama vista ventas. Y lo que hace una vista es simplemente almacenar una línea de consultas que se van a poder ejecutar en una sola línea, llamando a esta tabla virtual, que sería lo que es una vista. Ejecutamos. Podemos revisar aquí la vista que acabamos de crear, vista ventas. Y bueno, aquí tenemos un procedimiento almacenado. Vamos a ejecutar todo este procedimiento almacenado. Listo. Aquí podemos ver que se llama actualizar salario de empleado. Lo que se trata de este procedimiento es que pasamos por el parámetro empleado ID, luego declaramos edad, declaramos salario actual. Aquí lo que vamos a hacer es setear algunos valores. Por ejemplo, a la variable edad le seteamos la edad y al salario actual el salario. ¿Y de dónde se obtiene todo esto? De la tabla empleado, donde empleado ID va a coincidir con nuestro empleado ID que hemos pasado por parámetro. Una vez que tenemos la edad y el salario actual de nuestro ID que hemos pasado, luego va a abrirse este flujo condicional donde vamos a verificar si la edad es menor a 30. Vamos a actualizar este empleado y le vamos a setear un mejor salario actual, porque le vamos a multiplicar por 1,10. En cambio, si la edad está entre 30 y 40, le vamos a igual actualizar el salario actual, pero esta vez por 1,05. O sea que en este caso aumenta en un 10% y en este en un 5% su salario actual. Si la edad es mayor de 40, no se hace nada. Luego ya hemos creado este procedimiento almacenado. Tabla de sistemas, tabla de archivos. Aquí podemos revisar el procedimiento almacenado que hemos creado. Vamos a revisar la vista que hemos creado aquí. Que vamos a seleccionar solo la columna empleado ID, nombre, edad, salario de la tabla empleados, donde el departamento sea ventas. Y aquí podemos ver, acá podemos ver que esta vista solo nos muestra los departamentos que tenemos como venta. Por ejemplo, Juan Pérez, venta. María Fernández también es de venta, por eso solo nos muestra Juan Pérez y María Fernández. Es un ejemplo de vista. En este caso, el ID empleado 2 pertenece a Ana López, donde su salario es 60.000. Lo que tendría que pasar en este caso, como su edad es de 40, en este caso su edad no es menor a 30, o sea que en este caso
sí está entre 30 y 40, porque 40 sí se podría, sí se incluye en el rango. Entonces vamos a ver, vamos a actualizar este de aquí. Ya no tendría que ser 60.000, sino que tendría que aumentar en un 10%. Y entonces vamos a revisar. Y sí, ahora ya no es 60.000, sino que es 63.000. Aumentó en un 10%. Pues las funciones en TSQL se crean una vez y se reutilizan múltiples veces, facilitando así la depuración y la consistencia en las consultas de datos. Por ejemplo, getDate va a obtener la fecha actual. En diapositiva podemos ver la clasificación de las funciones almacenadas y serían las funciones del propio sistema y las funciones que pueden ser definidas por el propio usuario. Dentro de las funciones que puede definir el usuario encontramos las funciones escalares, las funciones de tabla y las funciones de tabla online. Empezando por las funciones del sistema, tenemos una clasificación donde podemos encontrar las funciones de conjuntos de filas. Estas devuelven un objeto que se puede utilizar como las referencias de una tabla en una instrucción SQL. Tenemos Open Data Source, que permite acceder a datos remotos de un servidor diferente mediante una conexión de red. Tenemos también OpenRouteSec, que permite acceder a datos remotos o archivos de datos como archivos de texto o Excel directamente desde una consulta SQL. Tenemos también OpenQuery, que ejecuta una consulta en un servidor remoto y devuelve los resultados. Y OpenXML, que procesa datos XML para poder manejarlos dentro de SQL Server, como si fueran filas y columnas. También podemos encontrar muchas más, pero estos son algunos ejemplos. También tenemos las funciones de agregado, que operan sobre una colección de valores y devuelven un solo valor de resumen. Tenemos algunas comunes como sum, que sirve para sumar todos los valores de una columna, count, que cuenta el número de filas de un grupo, stdef, que calcula la desviación estándar de los valores, countDiff, similar a count, pero devuelve un valor de tipo pint. Tenemos stdefp, que calcula la desviación estándar para toda la población de valores. Grouping, que indica si una fila de un conjunto de resultados es una fila de resumen. Var, que calcula la varianza de un conjunto de valores. Grouping ID, que devuelve una identificación única para las combinaciones de filas resumidas. AVG, calcula el promedio. Min, devuelve el valor mínimo del grupo. Subsum-ag, devuelve un valor de suma de comprobación de los valores de un grupo. Tenemos Bark, que calcula la varianza de toda la población de valores. Y Max, que devuelve un máximo valor de un grupo. También tenemos las funciones de categoría, que devuelven un valor de categoría por cada fila de una partición. Tenemos rank, que es para asignar un rango a cada fila dentro de una partición. NTime, que divide el conjunto de resultados en un número específico del grupo y asigna un número de grupo a cada fila. denseRank, similar a rank, pero sin dejar huecos en la numeración para valores repetidos. Y roundNumber, que asigna un número único y secuencial a cada fila dentro de una partición. También tenemos las funciones escalares, que operan sobre un valor y después devuelven otro valor. Las funciones escalares se pueden utilizar donde la expresión sea válida. Entre las funciones escalares tenemos las funciones de configuración, las funciones de conversión, las funciones de cursor, tipos de datos y funciones de fecha y hora, funciones lógicas, funciones matemáticas, funciones de metadatos, funciones de seguridad, funciones de cadena, funciones de sistema, funciones de estadísticas del sistema y funciones de texto e imagen. Las funciones definidas por el usuario en TSQL son creadas por el propio usuario y se devuelven valores específicos. No pueden modificar el estado de la base de datos y se usan para operaciones como consultas y cálculos. Bueno, aquí vamos a ver lo que son las funciones. En este caso he creado una función que se llama miPromedio, que se le pasa por parámetro una variable valor 1 y un valor 2, que son de tipo entero ambos. Aquí podemos ver que acá es la parte donde decimos qué es lo que va a retornar o qué tipo de dato va a retornar. En este caso es un número de 10 dígitos y que 2 de sus dígitos son parte decimal. Empezamos aquí a declarar lo que corresponde a nuestra función y podemos declarar la variable resultado, le decimos que es de tipo decimal y luego le seteamos el resultado, que solo va a ser sumar valor 1 con valor 2. Y luego lo que hacemos es dividir entre 2 para hallar el promedio. Retornamos el valor y luego ya tendríamos el promedio de estos dos números. Vamos a probar cuál es el valor que nos tendría que dar si ejecutamos con el valor de 10 y 20. Sería 10 más 20, 30, 30 entre 2, 15. Es lo que nos tendría que devolver. Y si nos devuelve 15. Pasamos con un segundo ejemplo de función. En este caso hemos creado una función que se llama mesletras, que le pasamos una fecha
y nos va a retornar un varchar. O sea, lo que va a hacer esta función es que vamos a declarar un nombre. A este nombre le vamos a colocar uno de estos valores: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Entonces abrimos una cláusula case, una sentencia case, y solo recuperamos la parte del mes, de la fecha. Si ese número del mes es 1, 2, 3, 4, va a corresponder a enero, febrero, marzo, abril, así respectivamente. Entonces retornamos ese nombre y a ver, vamos a probarlo con esta fecha. Hemos puesto 2 de septiembre de 2024. Como el valor del mes es 9, nos tendría que devolver septiembre. Vamos a probar. Muy bien. Aquí podemos ver otro ejemplo más de funciones, y por lo que vamos viendo ahora, las funciones nos sirven muy bien solo para hacer procedimientos, o digamos que para hacer cálculos, más que todo, para hacer cálculos y seguir unas cuantas instrucciones y que nos retorne algún valor. Más por lo que estamos viendo, no podemos hacer ninguna modificación en la base de datos, como puede ser insertar valores eh, y actualizar tablas, crear tablas. A ver, vamos a ver lo que son las funciones factoriales. No, la función y que se llama factorial. En este caso he creado una función para poder devolver el factorial de un número. Le paso por parámetro este valor n y nos va a retornar un valor tipo entero. Bueno, lo primero que hacemos es declarar una variable factorial de tipo entero, ¿no? Luego decimos, si este valor que le he pasado por parámetro es menor o igual a 1, entonces le coloco que el valor del factorial va a ser 1. Y bueno, esto sería como el último caso que se va a ejecutar, ¿no? El caso que hace que termine esta función, que por lo que vemos es recursiva, porque acá vamos a usar recursividad. Entonces, si no, le seteamos al factorial el mismo número que pasó por parámetro, pero le vamos a multiplicar por nuestra función, pasándole este número, pero menos 1. Por lo que quiere decir que si le pasamos 7, aquí va a estar 7 por, y luego de nuevo se va a ejecutar el factorial, y acá va a estar 7 menos 1, o sea 6. Y como se va a ejecutar eso de nuevo, es como si le pasáramos por parámetro 6, por lo que esto todavía no se va a ejecutar porque es 6, no es 1, ni menor a 1. Entonces va a volver a ponerse aquí y va a ponerse acá 6, por lo que va a ser 7 por 6 por 5 por 4 por 3, hasta que llegue a ser 1. Cuando es 1, acá el factorial se va a poner 1 y aquí acaba, porque ya no va a volver a llamar a la función. Entonces cuando llegue a ser 1, ahí acaba. Retornamos esta variable factorial y por ejemplo vamos a probar con el valor de 3. Si nosotros ponemos 3, tiene que ser 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 es 6 y nos devuelve 6. Podemos ejecutar con 4, que en este caso nos tendría que dar 24. Y sí, porque 4 por 3 por 2 por 1 es 24. Entonces sí funciona. Y por último vamos a probar este de aquí, una función que se llama mispasajeros, que como vemos lo único que nos va a ayudar es a retornar todos los registros que tiene una tabla pasajero. Como hemos visto, esto ya lo hemos ejecutado, ¿sí? Ya existe esta tabla pasajero, que le he puesto un ID y un nombre. El ID se autoincrementa y si probamos a ver la tabla pasajero, ya hay un registro que es ID1 y nombre Juan, que ha sido la inserción esta. Entonces, a ver, vamos a probar nuestra función. Vamos a probarla. Esto, vamos a poner select from dbo.mispasajeros. Y bueno, vamos a ejecutar esto. Y como podemos ver, hace la función, ¿no? Selecciona todo de pasajeros. A ver, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una inserción dentro de nuestra función, nos dejará. Aquí, por ejemplo, para que sea diferente, vamos a poner Pedro. Y bueno, tenemos que alterar, ¿no?, la función. Entonces alteramos la función, no nos deja. Entonces, como podemos ver, en una función no se permite insertar valores, ni actualizar, ni hacer modificaciones en la base de datos. Solo nos dejaría hacerlo individualmente. Los cursores permiten procesar registros fila por fila. Son útiles para aplicaciones que requieren este tipo de manejo detallado de datos. Nos va a ofrecer un control sobre cada registro, permitiendo asignar valores.
acumular, contar o aplicar quiebres. Aunque complejos, son esenciales cuando el procesamiento en conjunto no es viable. Consideraciones incluyen la capacidad de situarse en filas específicas y aceptar modificaciones en la posición actual. Aquí tenemos la estructura para declarar un cursor. Primero usamos la palabra clave declare, luego ponemos el nombre del cursor y luego especificamos que es un cursor. Luego le decimos que este cursor va a ser para la siguiente consulta, o los datos los va a sacar de esta consulta. Le pasamos el nombre de la columna y de qué tabla lo va a sacar. Luego acá ponemos la palabra clave open, que es para abrir el cursor, y esto nos sirve para poder usar el cursor. Luego le decimos fetch next from, que sería como busca al siguiente de el cursor que acabamos de abrir, y que ese valor lo ponga en una variable o varias variables que le podemos pasar. En este caso le pasamos una variable y aquí se va a guardar el valor del primer registro de nuestro cursor. Luego podemos abrir un bucle while donde le decimos que si fetch status 0, que 0 nos indica que sí ha podido registrar el valor, sí ha encontrado un valor en el cursor, en el primer registro. Entonces abrimos begin y hacemos las operaciones que corresponden en el caso que queremos hacer. Y luego podemos seguir recorriendo el siguiente registro con fetch next en el cursor y que vuelva a guardar en nuestra variable el siguiente valor. Así podemos finalizar el bucle y cuando ya no vamos a usar nuestro cursor, cerramos con close y el nombre del cursor. Y esta instrucción daily lookup sirve para que destruyamos la referencia de nuestro cursor o para que ya no ocupe espacio en memoria. En la declaración de nuestro cursor hemos visto el uso de la función fetchStatus, que sería como busca el estado. Y de acuerdo al valor emitido, nos va a dar un valor que nos podrá significar una información diferente, según lo que valga. Por ejemplo, cuando vale 0, nos va a querer decir que al evaluar el fetch no se encontró algún error. Quiere decir que se ha leído correctamente o se ha recuperado correctamente la fila, es el primer registro, en el cursor. En cambio, cuando es -1, la instrucción fetch no se ejecutó correctamente o la fila está más allá del conjunto de resultados. Quiere decir que cuando ya no haya más registros por leer, nos va a devolver -1. O sea, porque ya no va a encontrar ningún registro. En cambio, cuando nos devuelve -2, quiere decir que no se ha podido recuperar la fila, o el valor no ha sido emitido, o ha fallado. No se ha podido recuperar el registro que se supone que se tiene que retornar. Bueno, con respecto a los cursores, acá vamos a ver un ejemplo. Primero que todo, he creado una tabla alumno y una tabla alumno universidad, con estas respectivas columnas. Vemos acá una llave foránea que hace referencia al ID de la tabla alumno. En este ejemplo lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, tengo la tabla alumno y aquí tenemos una consulta que nos va a hacer la inserción de algunos valores. Entonces, a ver, vamos a ver qué valores tiene alumno o universidad, todos los que ya le he insertado, ¿no? Podemos ver los IDs, el nombre de cada alumno, el estado, activo, inactivo, activo, inactivo. Significa que estos alumnos, los que están activos, obviamente, están cursando un curso en alguna institución. Y los que dicen activos son los que por alguna razón se han retirado de la institución. Entonces, aquí donde dice renombrar le he puesto null. Y bueno, en esta columna lo que yo voy a hacer es que una vez que yo, en esta tabla que está vacía, yo quiero pasar todos los alumnos que están inactivos. Entonces, todos estos alumnos de aquí, de la primera tabla, que están inactivos, tienen que pasar a esta columna. Y en esta columna se tiene que hacer una actualización, que todos los que tengan la palabra inactivo aparezca traspasado, 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 que hace referencia a que han pasado a otra columna. Entonces vamos a ver esto cómo se logra con el uso de cursores, que en esta ocasión lo he implementado en un procedimiento almacenado, que se llama migrar datos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, hemos declarado una variable nombre, ID y estado, que lo que van a hacer es contener los valores que queremos guardar en cada registro que pase el cursor. Ejemplo, he declarado alumno migrar, que va a ser un cursor para la siguiente consulta, que select va a seleccionar ID, nombre y estado de la tabla alumno. Y un filtro que el estado tiene que ser inactivo, como ya hemos dicho, solo queremos los inactivos. Entonces vamos a abrir nuestro cursor para poder usarlo y vamos a buscar el primer registro del cursor. Entonces, cada uno de estos ID, nombre y estado se van a guardar en la variable ID, @nombre y @estado que hemos puesto aquí. Entonces ya tenemos cada valor aquí. Abrimos el bucle while
y vamos a consultar el fetch status. Aquí ya hemos recuperado los valores del primer registro y vamos a preguntarle si lo ha recuperado de manera exitosa. Por eso lo vamos a comparar con el valor 0. Si este nos devuelve 0 y coincide con este 0, obviamente si esta condición se cumple, entonces podemos decir que se ha encontrado el registro. Entonces podemos seguir con estas instrucciones. Que lo primero que vamos a hacer es actualizar. Ya dijimos que queremos actualizar cada uno de estos inactivos que diga traspasado. Entonces ponemos en la columna, actualizamos la tabla alumno. Le seteamos en la columna renombrar, en esta columna, y le ponemos que diga traspasado, donde el estado esté la palabra inactivo, o sea, en la columna estado que diga la palabra inactivo. Entonces ya hemos hecho esto primero. Ahora luego insertamos en la otra tabla donde vamos a traspasar. Que vamos a traspasar a todos aquellos que sean inactivos, le pasamos en la columna nombre, estado y alumno ID, le pasamos la variable nombre, estado, y aquí este columna ID que va a hacer referencia al otro ID de la tabla alumno, que aquí le pasamos por parámetro. Entonces, lo último que se hace es buscar el siguiente registro, o sea, pasar al siguiente registro. Y así sucesivamente se va a ir pasando al siguiente registro y se va a ir ejecutando el cursor en bucle. Va a seguir hasta encontrar el último registro. Una vez que ya no encuentre registros, va a devolver -1, entonces esto ya no se va a cumplir y termina. Y acá cerramos el cursor, porque ya no lo vamos a usar. Y para eliminar ese espacio de memoria, eliminamos el cursor. Finalizamos el procedimiento. Y aquí podemos ejecutar nuestro procedimiento y vamos a ver si cumple lo que queríamos hacer. Aquí todavía no hemos hecho nada. Y ahora sí vamos a ejecutar el procedimiento, a ver qué hace. Y dice que todo ha sido afectado. Ahora vamos a ver si se ha cumplido lo que queríamos hacer. Y como vemos, aquí podemos notar que cada uno de los registros que decía inactivo ahora está traspasado, inactivo, traspasado, inactivo, traspasado, inactivo, traspasado, todo traspasado. Ahora podemos ver que todos aquellos que eran inactivos se pasaron. Vamos a ver, por ejemplo, María López de ID 2, María López, ID 2. Luego tenemos también Pedro Fernández de ID 5, Pedro Fernández de ID 5. Y así sucesivamente, Sofía Torres de ID 8, Sofía Torres de ID 8. Entonces sí se ha cumplido lo que queríamos hacer y esto es todo. Bueno, ahora continuando con los triggers. Eh, los triggers en SQL Server ejecutan código en respuesta a eventos DML, como pueden ser insert, update, delete y también DDL, que puede ser create, alter y drop. Los triggers DML se activan con cambios en las tablas, mientras que los triggers DDL responden a cambios en la estructura de la base de datos. Estos mecanismos permiten registrar, auditar y validar cambios, asegurando la consistencia de los datos. Citando a Torres, podemos ver algunas ventajas en el uso de los triggers, como puede ser la integridad de datos, que los triggers pueden asegurar o aseguran que las operaciones relacionadas se realicen juntas y de manera implícita. También tenemos las restricciones dinámicas, que fuerzan restricciones de integridad de datos y es referencial. Tenemos el control sobre objetos, que nos va a ofrecer un mayor control sobre los objetos de una base de datos. Y bueno, algunas desventajas podemos tener la complejidad en la programación y la limitación del registro, porque no se puede aplicar a un solo registro ni a tablas temporales, ya que se disparan por operación DML. Y bueno, entre los tipos de triggers que tenemos están triggers DML y triggers DDL. Acá tenemos la implementación de cada trigger, digamos la sintaxis. En el caso de los triggers DML, que serían cuando hay manipulación de datos, eh, pues se pone la palabra create trigger, el nombre del trigger, on, y luego puede ser para una tabla o para una vista. Acto seguido puedes poner for, after, instead of. Y bueno, siguen las operaciones y todo. Y le ponemos un alias, as, y sigue las sentencias SQL que querramos poner. Igual pasa con las DDL, que más que todo son para cuando haces modificaciones en las bases de datos. Puede ser que cuando creas un trigger y el nombre del trigger, y esto ocurre, puede ser en todo el servidor o en una base de datos. Luego puedes poner for o after, pero no instead of como en el DML. Y bueno, pones as y bueno, pones tu sentencia SQL que deseas ejecutar.
Acá podemos ver algunas opciones de los triggers. El primero sería mostrar todos los triggers de la base de datos. Con un simple select y bueno, uso tu trigger, se puede ver todos los triggers que hay en la base de datos con sys.trigger. Para eliminar un trigger, pones una condición. Si este objeto, pones el ID, no existe, pues no, is not null, bueno, dropeas el trigger, luego pones un print y pones trigger eliminado correctamente si es que lo deseas. Y si no, pones que el trigger no existe, o sea que lo que has intentado eliminar no existe. También se puede inhabilitar un trigger. La inhabilitación indica que la tabla puede ejecutar sus sentencias DML sin mayor control del trigger inhabilitado. O sea, es como que no lo llegas a eliminar, pero simplemente no lo vas a usar. Entonces lo desactivas con la instrucción disable trigger. Pones el nombre de esta habilitación y bueno, lo pones para qué tabla deseas desactivar. Bueno, puedes habilitarlo también con enable y para inhabilitar todos los triggers de una tabla, simplemente alter table, el nombre de la tabla, y pones disable trigger. Esto va a desactivar todos los triggers que tengas en esa tabla. Bueno, lo primero que voy a hacer, vamos a hacer un ejemplo sobre los triggers. Bueno, aquí creé mi base de datos, por ejemplo, triggers, y bueno, vamos a hacer uso, ¿no? Lo primero que voy a hacer para un ejemplo es crear unas cuantas tablas. Por ejemplo, vamos a crear una tabla llamada pasajero. Y bueno, lo que vamos a hacer es darle, por ejemplo, el ID. Le voy a poner que sea Barça de 17, por ejemplo. Luego, otro campo puede ser nombre. Y bueno, vamos a poner que sea Barça 45. Y ya estaría. Ahora vamos a crear un pedido. Quédate y le ponemos un nombre, por ejemplo, le ponemos mensaje pasajero. Bueno, luego le ponemos on, y bueno, este trigger obviamente va a ser para la tabla que hemos creado pasajero. Y bueno, luego le decimos, ¿para qué va a ser este trigger? Bueno, yo quiero que actúe en este caso para insert y para append. O sea, quiero que actúe para inserciones y para actualizaciones. O sea, después de que este trigger detecta una inserción o una actualización en la tabla pasajeros, pues ¿qué es lo que va a ejecutarse? Acá digo ask, bueno, luego enter. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a imprimir un mensaje que, por ejemplo, le digo, este mensaje fue disparado por una inserción o actualización. ¿Y de qué tabla? De la tabla pasajero. ¿Para qué tabla? Para la tabla pasajero. Bueno, acá pongo go que simplemente para que nos ayuda a leer mejor el texto. Y luego vamos a probar, ¿no? Vamos a poner un dato en la tabla pasajero. Insert info pasajero values. Acá ponemos valores, pero primero vamos a ejecutar esto y luego vamos a ejecutar lo que sigue. Bueno, le vamos a poner valores, por ejemplo, un ID de 1, bueno, tiene que ser cadena 1, y un nombre, por ejemplo, le voy a poner Juan, por poner Juan. Entonces me tiene que mandar el mensaje, ¿no? De que este mensaje fue disparado por una inserción. Y si nos manda el mensaje fue disparado por una inserción o por una actualización. Entonces vamos a ver, selección pasajero, y acá va a ser nuestro dato Juan, ¿no? ID 1 y Juan. Listo. Ahora vamos a actualizar para ver si también se cumple. Update, pasajero, coloca en tu ID el número 2, donde donde tu ID sea igual a 1. Simplemente le vamos a cambiar de ID. Entonces, acá vamos a ejecutar esto. Y ya. El mensaje fue disparado por, en este caso, una actualización, ¿no? Y si ha sido afectada, así que vamos a ver, ¿verdad? Y sí, ahora el nombre de Juan tiene ID 2. Entonces así funcionan los triggers, ¿no? Ahora hay algo interesante en los triggers. Acabo de poner alter porque quiero alterar este trigger. Y lo que quiero hacer es que en vez de que se ejecute después, pues quiero que esto se ejecute en lugar de una inserción y una actualización, quiero que se ejecute el código que está aquí, ¿no? Con esto logramos con el instance option. Yo pongo instance off, lo que va a hacer es, acá le estoy diciendo que se ejecute este trigger en lugar de la inserción o una actualización. En este caso, acá voy a cambiar el mensaje. Acá voy a poner, eh, yo me ejecuto en vez de insertar o actualizar. Entonces vamos a ejecutar esto, listo, completado, y mira, vamos a ver qué datos hay ID2 y nombre Juan. Si yo intento insertar un dato, por ejemplo, 3, y le pongo Alex, no me va a dejar insertar. Listo, dice, yo me ejecuto en vez de insertar y actualizar. Y si vemos, no se ha insertado nada, sigue habiendo ID2 y el nombre Juan. O sea, esta inserción no se ha logrado. A ver, si ahora yo a este ID2, yo le quiero colocar ID4, donde el ID sea 2, a ver si me deja actualizar. Y me va a decir que no se puede, ¿no? Yo me ejecuto en vez de insertar o actualizar. O sea que se ejecuta esta línea en vez de hacer la inserción o la actualización. Si vemos, sigue siendo ID2 y Juan, y no se ha actualizado nada. Yéndonos a otro tipo de trigger,
En este caso vamos a ver, ya vimos los triggers que son DML, o sea, para manipulación de datos. Ahora vamos a ver los triggers que son DDL, o sea, que para modificaciones en la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una tabla nueva, la de table, y vamos a llamar pasajero, 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 bueno, ponerle algún nombre. A ver, bueno, va a tener un ID, y, bueno, acá es identity, luego el siguiente campo le voy a poner nombre, y le voy a poner varchar de 45. Luego, acá vamos a seleccionar selectron, pasajeros back, simplemente para ver los datos. Y en este caso no hay ningún dato, ¿no? Porque no he insertado nada. Entonces vamos a crear nuestro trigger, create trigger política eh, para la base de datos, database. Y luego le voy a poner for, o sea, para este, drop, para cuando se va a eliminar tablas, y para alteraciones de tablas. Luego as, y luego, bueno, acabo de poner go. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se ejecute cuando se detecte que estás dropeando estás eliminando una tabla o estás alterando una tabla? Pues acá yo pongo, primero voy a poner rollback. O sea que esa eliminación o esa alteración, le voy a hacer un rollback, o sea, lo voy a hacer que retroceda y que ya no se haga. Entonces le digo rollback o transaction, le voy a poner rollback trans. Y bueno, voy a ejecutar una y le voy a decir, si deseas eliminar o alterar la tabla, le digo, tienes que desactivar el trigger política. Entonces, vamos a ejecutar este trigger, se ejecuta, y bueno, ya hemos creado nuestra tabla, ¿no? Normal, puedo hacer inserciones y todo, no pasa nada. Por ejemplo, voy a insertar algo rápidamente, insertar pasajeros, back, values, y bueno, ahí no es necesario, solo le tengo que poner mi nombre, voy a poner mi nombre, y bueno, ejecuto esto, no pasa nada, acá está insertado. La novedad aquí es que no me va a dejar eliminar la tabla. Bueno, o sea, sí se va a eliminar, en un primer instante se va a eliminar, pero luego va a irse ese trigger y va a detectar que se eliminó una tabla. Y como yo le he puesto el rollback trans, lo que va a hacer es que todos aquellos cambios que he hecho lo va a proceder, o sea, es como que lo va a invertir y no va a pasar. Se va a hacer como un control Z, digamos. Entonces yo pongo drop table y eso, ¿no? Lo elimino y listo. Lo que va a decir es, si deseas eliminar o alterar una tabla, tienes que desactivar el trigger política. Ahora ya está activado, por lo cual ha ejecutado esto. Y como vemos, no ha hecho como control Z. A pesar de que yo había insertado un dato, mi dato se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido. Está bien. Vamos a intentar alterar mi tabla. Voy a poner alter table pasajeros back. Le voy a añadir una restricción, un constraint, y le voy a decir, añade una restricción, alter table pasajeros, añade una restricción que se va a llamar, por ejemplo, check, un check, y le voy a llamar para el columna su nombre. Y le voy a decir que se quede check, que por ejemplo el nombre sea, por ejemplo yo quiero que este nombre empiece, todos los nombres empiecen por, o que contengan, mm, que no empiecen por la letra A. Sí, así es. Que no empiecen por la letra A. Entonces ya, yo ejecuto esta tabla, ahora sí. Listo, y me va a decir, si deseas eliminar o alterar una tabla, tienes que activarla. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que no sea alterado? Pues vamos a ver aquí, revisamos nuestra base de datos, vamos a la tabla pasajeros back, y aquí vamos a revisar las restricciones. Y como vemos no tenemos ninguna restricción. Entonces no se ha podido hacer este constraint, esta restricción. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues lo que deberíamos hacer es hacer un disable. Vamos a desactivar en este caso nuestra trigger política. Disable trigger política. Estamos haciéndolo para la base de datos, database. Y bueno, ahora sí. Entonces ahora sí nos va a dejar desactivar. Y bueno, ahora sí vamos a poder dropear. Vamos a dropear. Y listo, nos dejó dropear como si nada. Porque este trigger ya está deshabilitado. No es que lo hayamos eliminado, sino que se ha deshabilitado. Entonces si nosotros ejecutamos esto, nos va a decir que no existe esto porque ya está dropeado. Vamos a revisarlo, vamos a actualizar esto. Y como vamos a ver, la tabla pasajeros back ya no existe. Solo está pasajeros back, no. Entonces vamos a volver a crear la tabla porque queremos hacer algo más. Vamos a insertar de nuevo esto. Vamos a ver.
Ahí sí, ahí está, ahora sí. Y bueno, ahora que hemos desactivado, vamos a intentar hacer esto. Listo. Entonces, si nosotros intentamos insertar algo que empiece por A, no nos va a dejar. Y listo, no nos deja. En cambio, si nosotros ponemos algo que no empiece por A, sí nos va a dejar. Normal. Pero, listo. Ahora vamos a volver a activar nuestro. Mira, ahora vamos a poner alt. Se supone que esto no nos tiene que dejar. Bueno, vamos a activar nuestro, en este caso, enable trigger política para la base de datos. La volvemos a volver a activar y ya no nos tiene que dejar ni bloquear ni alterar nada. No nos deja bloquear porque está activado. Y bueno, este constraint ya existe, pero vamos a crear un nuevo constraint. Por ejemplo, le pongo nombres y le pongo así. Y bueno, no nos va a dejar. No nos va a dejar. Y bueno, ese sería el tema de triggers para esa tabla. Vamos a seguir con el tema de combinación de funciones y procedimientos almacenados. Bueno, como ya hemos tocado estos temas, sabemos que las funciones más que todo son para reutilizar código, al igual que los procedimientos almacenados, pero las funciones más que todo se usa para hacer cálculos y devolver valores y usarlos en tus consultas y así ahorrarse una cantidad de tiempo. Los procedimientos almacenados puedes poner varias consultas y más que todo nos sirve para hacer modificaciones en la base de datos, pero para ya no tenerlo que escribirlo otra vez, más que todo ya tienes ahí tu procedimiento ya hecho y lo puedes ejecutar cuando tú quieras. Ambos pueden ser llamados en funciones y en procedimientos almacenados. Entre las ventajas de utilizar funciones y procedimientos almacenados tenemos la reutilización de código, como ya mencionamos, ya que solo se programa una sola vez y se puede usar cuantas veces uno lo desee. También tenemos la seguridad, ya que tenemos todo encapsulado, toda la consulta o todo lo que queremos hacer, lo tenemos encapsulado en un bloque de código, por lo cual le ponemos un nombre y solo con el simple nombre podemos ejecutar esas líneas de código. Y en el rendimiento, porque al ejecutar este código en el servidor de la base de datos, nos ayuda a mejorar significativamente el rendimiento de las consultas y las transacciones. Aquí podemos echar un vistazo a la sintaxis básica para crear funciones y procedimientos almacenados, como ya lo vimos hace un momento. Y bueno, entramos al tema de transacciones y vamos a ver lo que es el commit y el rollback. Una transacción de SQL es un conjunto indivisible de operaciones que se ejecutan como una unidad de trabajo. Así se puede garantizar la integridad de los datos. Y si ocurre un error, todas las operaciones se deshacen. El modo más simple es el autocommit, donde cada sentencia SQL se confirma automáticamente. Un ejemplo de esto es lo que vemos aquí. Ponemos update clientes, le seteamos el sexo, donde el sexo es femenino, con ese filtro. Y este es un ejemplo del autocommit, porque no necesitamos decirle que comite esto. Acá podemos ver en las transacciones SQL usando el commit y el rollback. Para iniciar esta transacción ponemos begin transaction. Luego se van a ejecutar ejecución de operaciones como el insert, update y delete. Luego vamos a confirmar esta transacción. Si es que se logra hacer todo, comiteas la transacción. Si es que ocurre un error o no quieres confirmar esa transacción, pones el rollback transaction. Y ya está. Acá podemos ver la sintaxis de una transacción cuando iniciamos una transacción. Y bueno, pones begin, como ya hemos dicho. Puedes poner transaction o tram, más abreviado es tram. Luego ponemos el nombre que le queremos dar a esta transacción y vamos a usar el commit y el rollback, como ya hemos dicho. Las transacciones anidadas permiten que el commit afecte solo a la última transacción abierta, mientras que el rollback afecta a todas las transacciones abiertas. Si se realiza un rollback en la transacción superior, se van a deshacer todos los cambios, incluso si se han hecho en commits internos. Y también tenemos los puntos de recuperación, llamados save point. Bueno, nos permiten manejar transacciones por pasos. Y podemos hacer rollbacks hasta un punto marcado por el save point y no por toda la transacción. Eh, Acá podemos ver un ejemplo donde tenemos una transacción y en un punto nosotros queremos asegurar todo eso eh, para hacer que nuestro rollback no, si queremos hacer el rollback no nos quite todo lo que hemos hecho, sino que nosotros queremos guardar algo. Para eso nos sirve el save transaction. Eh, Podemos guardar dos transacciones, que puede ser el update, eh, dos, dos, dos procedimientos, lo guardamos y luego cuando vayamos a hacer un rollback solo nos va a afectar a las instrucciones posteriores al save point. Vamos a hacer un ejemplo de transacciones. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra tabla pedido, nuestra tabla producto. Vamos a hacer la inserción de algunos datos. Y bueno, vamos a crear una tabla que se llama detalle pedido. Y bueno, vamos a crear sus llaves foráneas. Esta tabla de detalle pedido nos va a servir para ver, como su propio nombre lo dice, el detalle de los pedidos, ¿no?
y vamos a tener una ID de producto para poder acceder a alguno de estos también datos que nos va a servir más adelante. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro procedimiento almacenado, que nos va a servir, bueno, para hacer uso de las transacciones. Primero, vamos a poner algunos parámetros de entrada, cliente, luego la cantidad del producto que vamos a pedir, ID, producto. Entonces vamos a empezar con nuestro procedimiento almacenado, begin end. Lo que vamos a hacer es abrir un begin try, vamos a terminar el begin try, pero begin catch, end catch. Listo. Dentro del begin try, continuando con la estructura, vamos a poner begin transaction, o sea que acaba de empezar nuestra transacción. Y luego ponemos el begin tran y el commit tran. Bueno, el begin es para empezar la transacción y el commit es para guardar nuestra transacción. También en el end cache, lo que vamos a hacer es poner rollback. Esto lo que va a servir es que como no vamos a querer los cambios, pues simplemente vamos a hacer como si fuera un control Z, control K, y podemos empezar a programar. Lo primero que quiero hacer es una inserción. Entonces pongo insertar dentro de pedido los valores fecha y cliente. Luego vamos a declarar una variable para poder almacenar el ID de la anterior inserción que hemos hecho. Y listo. Con esto ya estamos capturando el ID de la anterior inserción que hemos hecho. Luego vamos a hacer una nueva inserción y esta vez lo voy a poner en detalle pedido los valores de la cantidad primero, pero de ID producto, no, ID pedido, que es la variable que tenemos ahí, y qué más, y ID producto. Entonces vamos al precio. Listo. Dando a la vez poniendo el valor, y eso no se puede hacer. Se tiene que poner, lo que se tiene que hacer es primero insertar, ¿no? Primero seteamos y bueno, y listo. Primero se declara y luego se setea el valor. Bueno, y aquí falta este tipo de data, ¿no? Que es int. Y listo. Bueno, acá lo que hice yo es hacer esta consulta, y lo que hace esta consulta es que selecciona de detalle pedido la cantidad y lo multiplica por el producto del precio. Y eso lo que nos va a dar es un subtotal. Cuando nosotros sumamos los subtotales nos va a dar el total. Pero aquí lo que estamos obteniendo es un subtotal, luego vamos a tener varios subtotales. ¿De qué tabla? En la tabla de detalle pedido. Este es su alias y bueno, lo vamos a unir con la tabla de producto obviamente para poder sacar ese precio, ¿no? Y bueno, acá estamos en un en realidad. Y bueno, y ahora si yo quiero el total, pues también podemos hacer algo parecido. Vamos a copiar. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es, entre paréntesis, todo esto, y le vamos a decir que el sume. Sum, y ahora le pongo total. Y listo, ese es el único cambio que hago. Y luego después del commit le pongo print, transacción completada. Bueno, en caso de que no queramos que esto se cumpla porque ocurre un error o algo, y queremos retroceder como estaba todo antes, pues hago una impresión y le digo transacción cancelada, para volver todo como está antes, si ocurre un error. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una ejecución. Vamos a probar unos datos. Por ejemplo, para arroba, bueno, primero vamos a ejecutarnos, vamos a crear eso aquí. Así, lo creamos exitosamente. Ponemos una fecha, por ejemplo, 2024, 08 del 21. O sea, 21 del 8 del 2024. Luego le ponemos un cliente, por ejemplo, le llamamos Juan. O una cantidad, que le pasamos por el parámetro. Luego tenemos ID producto, que también es parte de los parámetros. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí faltan las comas, y ya. Entonces ejecutamos esto y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, se ha ejecutado perfectamente, no ocurrió ningún error. Perfecto, la transacción ha sido completada. Transacción completada. Y acá me dice los resultados, ¿no? Me dice, su total obviamente va a ser el total porque solo hay un registro.
Y bueno, vamos a ver qué datos se ha puesto en cada tabla. Y como podemos ver, vamos a revisar cada tabla y lo que vemos es que en la tabla pedido, pues se ha hecho un primer pedido en tal fecha y el cliente ha sido Juan. Luego en productos, que es acá, vemos toda la tabla de productos que hay, pues no es necesario, bueno, se puede ver. Y en detalle pedido podemos revisar el ID, la cantidad que hemos pedido, 2, el pedido ID es 1, o sea que es este, ha sido el cliente Juan. Si el cliente Juan, ¿qué producto ha pedido? El 1, que es laptop. O sea, el Juan pidió 2 laptops, porque aquí la 2, o sea que sería, si el producto es 1, entonces sería una laptop, entonces el precio sería 999,99 por 2. Y ese sería el subtotal, que como solo hay un registro por ahora, también va a ser el total. Y bueno, ya vimos, vamos a ejecutar esto. Ya vimos que es 1999, simplemente por 2. Listo, ahora vamos a hacer una ejecución más y luego de esto vamos a generar un error. Bueno, acá cambio a marzo, por ejemplo, acá le pongo 26, por ejemplo, acá le cambio a Pedrito, acá le pongo que la cantidad que quiero es 5 y acá por ejemplo le pongo que quiero el producto 3. Listo, ejecuto y ya tengo 1999 y 128. Y el total sería la suma de estos dos. Muy bien, revisamos las tablas y vemos otra vez. Hay un nuevo pedido que es el que ha hecho Pedrito y tenemos los detalles, ¿no? Tenemos la cantidad que ha pedido 5, el pedido es el ID 2 y el producto que ha pedido es el número 3, o sea un mouse. El mouse cuesta 25.75, pero como ha pedido 5, multiplicamos 25.75 por 5 y eso nos va a dar lo que nos arrojó el coeficiente numeral, ¿no? Es 128,75. Bueno, ahora quiero ejecutar esta parte, o sea, que se cancele la transacción. Esto lo logro haciendo un error. Entonces, para lograr un error, pues se me ocurre que, por ejemplo, ¿qué producto no existe? Los productos que existen son hasta el 5, entonces le voy a poner un producto de ID 6. Acá le pongo ID 6, producto, y bueno, acá la cantidad lo voy a dejar. Acá le voy a llamar la Nero, por ejemplo, la, y eso es lo de menos, no importa. Bueno, acá ejecuto esto y va a dar un error, ya que el producto ID 6 no existe. Entonces lo que va a decir es, la transacción ha sido cancelada y por lo cual no se ha ingresado nada. Todas las inversiones que se hayan hecho han sido canceladas por el rollback. Y como podemos ver, sigue igual todo sin ninguna alteración. Las bases de datos NoSQL nos ofrecen una alternativa flexible a las bases de datos que usamos usualmente. En la mayoría de las aplicaciones modernas es muy fácil de implementación y estas son reconocidas por ser fáciles de desarrollar, por su funcionalidad y por el rendimiento a escala que tienen. Los tipos de base de datos NoSQL que existen son las de clave-valor, familia de columnas, grafos y documentos. Los vamos a ver a continuación. Las bases de datos de pares clave-valor almacenan información como pares de clave y valor, como su mismo nombre lo dice, y donde la clave identifica la colección y el valor es el dato contenido. Estas bases de datos son simples y no tienen una estructura fija para los valores. Son útiles cuando se requiere un almacenamiento rápido y eficaz para grandes volúmenes de datos. Podemos ver que los valores pueden ser una imagen, un archivo, un documento o un conjunto de campos. Las bases de datos de familia de columnas agrupan las columnas relacionadas en familias, y esto es para reducir las consultas necesarias, y son similares a las bases de datos relacionales, pero más eficientes para almacenar grandes volúmenes de datos. Permiten actualizar columnas de forma independiente y son altamente escalables. Las bases de datos de grafos representan información mediante nodos conectados por aristas, como lo podemos ver en la imagen, útiles para analizar relaciones complejas. Eh, bueno, estas nos permiten consultas eficientes sobre conexiones entre datos, como genealogías o redes de personas, por ejemplo. Y estas son ideales para optimizar búsquedas de relaciones sin requerir operaciones pesadas. La base de datos de documentos maneja datos semiestructurados, al revés que la base de datos clave-valor. Eh, Además, este posee un identificador único para cada documento. También podemos ver que maneja campos, pero no igual que una base de datos relacional, ya que la base de datos relacional eh, tiene columnas que se repiten en cada registro. En cambio, los documentos, cada uno puede tener su propia estructura. Y bueno, los tipos de formatos que se usan para los documentos son el JSON o el XML, aunque también existen los YAML y los JSON. Podemos considerar a estas bases de datos de documentos como un intermedio entre las relacionales y las de clave-valor, aunque no ofrecen la consistencia de las primeras ni la velocidad de lectura y escritura de las segundas, pues también ofrece más velocidad que las primeras y más consistencia que las segundas. Y su flexibilidad a la hora de definir los campos que utilizaremos y la capacidad de consulta son los aspectos más importantes de este tipo de base de datos. Las aplicaciones modernas enfrentan varios desafíos que las bases de datos NoSQL pueden resolver, ya que posee algunas ventajas, como son la flexibilidad, que se refiere a que facilita un desarrollo rápido y adaptable para datos semiestructurados o no estructurados, ya que no sigue una estructura fija. En la escalabilidad,
NoSQL escala horizontalmente y esto nos permite poder hacer un aumento de datos sin que afecte el rendimiento. Esto va de la mano con el alto rendimiento, como ya dijimos, y bueno, estas bases de datos están optimizadas para proporcionar un alto rendimiento en operaciones de lectura y escritura. Bueno, esto se puede lograr mediante índices eficientes, almacenamiento en memoria y arquitecturas distribuidas. Y bueno, también es altamente funcional. Eh, Estas ofrecen una variedad de características y funciones que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones más complejas y personalizadas. Bueno, incluye características como consultas flexibles, agregaciones, procesamiento de datos en tiempo real y mucho más. Bueno, tenemos las operaciones CRUD en las bases de datos NoSQL. La creación, la lectura, la actualización y la eliminación. Ya sabemos, la creación para insertar nuevos datos, lectura para poder recuperar estos datos, actualizar, hacer modificaciones en los datos de nuestra base de datos y la eliminación, eliminar documentos. Bueno, en este caso vamos a hablar de MongoDB, ¿no? En MongoDB existen algunas operaciones, algunos métodos que nos sirven para crear, leer, actualizar y borrar. Se usa el insert one y el insert many para crear, el find one y el think para leer, el update one y el update many para actualizar y el delete one, delete many para borrar. Tenemos la comparación de lo que serían las instrucciones para Cassandra y para Redis. Bueno, Cassandra que usa columnas, o sea, usa el SQL, y el Redis que usa otro tipo de estructuras para las bases de datos NoSQL, como es la clave y valor. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear una base de datos sobre una red social. Y bueno, vamos a considerar las colecciones llamadas usuario, perfil y comentario. Vamos a empezar por crear nuestra primera colección de usuario y vamos a agregarle algunos documentos. En este caso vamos a trabajar con documentos, o sea, sería un formato JSON o JSON. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer documento y vamos a considerar algunos campos, como puede ser primero crear el ID. Bueno, en este caso el ID le pongo U de usuario, U001. Luego considero el siguiente campo, por ejemplo, el usuario, que tiene un nombre de usuario, o sea, un username. Y como primer nombre, por ejemplo, puedo poner Gilin, ¿no? Gilin. Mayormente en los nombres de usuario no se usan nombres reales, entonces puedo poner ese nombre. Luego los usuarios tienen una contraseña, puedo poner hola 123, por ejemplo. Y acá hemos creado ya nuestro primer documento. Vamos a copiar y pegar nomás para hacer los otros documentos. Y obviamente le tengo que poner ID2 y bueno, del otro le tengo que poner 3. Para el nombre de nuestro siguiente username, por ejemplo, le voy a poner Mario92. Y para el tercero, bueno, para la contraseña le puedo poner algo simple como contraseña, password, pero con caracteres raros. Password y a la O le puedo cambiar por un 0. Y para nuestro tercer documento le voy a poner el nombre de Luna, Luna45. Y la contraseña, por ejemplo, le pongo lo típico, los son 6 letras del teclado, QWERTY, 1, 2, 3. Y acá ya habríamos creado nuestro primer documento con usuario y contraseña. Y bueno, en este tipo de base de datos no seguimos un estándar, ¿no? Una estructura fija, por lo que podemos darnos la libertad de usar la estructura que nosotros deseamos. Aquí vamos a ver la colección perfil y vamos a crear también su ID. En el primer documento ID, y por ejemplo le ponemos P0001, P de perfil. Y bueno, un perfil también tiene un nombre, name, y le ponemos por ejemplo Felipe. Aquí en los perfiles se tiene que ir un nombre real, por eso es que le pongo Felipe. Luego le voy a poner usuario y abrimos llaves, y le vamos a poner, por ejemplo, este usuario tiene como username. Bueno, vamos a recuperarlo de nuestra colección de usuario. Vamos a copiar y pegar nomás. Nuestro primer registro tenía estos dos. Entonces tenemos username y password. Pero como hemos dicho que las estructuras NoSQL no siguen una estructura fija, pues yo no quiero mostrar, por ejemplo, en este caso, el username y el password. Solo quiero mostrar el username, por lo cual borramos password y solo muestro el username. Esa es la flexibilidad que nos proporciona las bases de datos NoSQL, que podemos mostrar lo que nosotros decimos sin que nos obligue a llenar unos campos específicos. Entonces, acá copiamos y pegamos y le ponemos de ID P0002, obviamente se llama Mario, su nombre real, y su nombre de usuario pues era Mario92, ¿no? En este caso solo queremos crear el username, y le copiamos y pegamos Mario92, y vamos a crear nuestro tercer documento. Bueno, vamos a crear nuestro tercer documento, le vamos a pasar ID y name también, le cambiamos al P003, el nombre que le vamos a dar es Luna, como nombre real, y luego también quiero mostrar el usuario, ¿no? El usuario. Bueno, como sabemos, en una base de datos NoSQL, las colecciones no están conectadas, no están relacionadas con llaves primarias ni llaves foráneas. Por lo cual, aquí no tenemos esas relaciones. Entonces, en la base de datos NoSQL podemos nosotros colocar la información que queramos y no están relacionadas, así que no tenemos esa restricción de que si eliminamos una tabla se va a dañar una relación con la otra y ahí va a generar errores. No, no tenemos eso. Tenemos aquí una flexibilidad. Por lo cual acá no hay relaciones. Nosotros mostramos la información que queramos
Y por ejemplo, yo quiero mostrar, igualmente como las demás, el usuario y solo quiero mostrar su username. De Luna es Luna45. Y aquí ya habríamos terminado nuestra colección de perfil. Vamos a continuar con nuestra colección de comentarios para nuestra red social. Vamos a empezar a crear nuestra colección. Ponemos el primer documento, le ponemos un campo ID, C de comentario. Luego le vamos a poner el campo perfil, que nos va a indicar cuál es el perfil que ha creado este comentario. Nos vamos a nuestra colección de perfil, recuperamos la información de perfil, le ponemos. Y bueno, obviamente no queremos mostrar todos los campos de perfil, solo vamos a mostrar lo que creemos conveniente. Y por lo que veo aquí, el ID no es algo que queramos mostrar. Entonces vamos a eliminar primero el ID. Vamos a dejar el nombre. Y eso sería todo, vamos a eliminar el ID. El nombre lo vamos a dejar y el usuario también. Listo. Bueno, los comentarios también tienen el texto, ¿no? El texto del comentario. Entonces vamos a agregar el texto. Vamos a agregar el texto, en este caso, de nuestro comentario. Texto, por ejemplo, ponemos este es un mensaje de prueba. Bueno, lo que también vamos a hacer es poner la fecha, ¿no? La fecha, por ejemplo, 2024-009-10 a las 2:32 de la tarde. Este es un formato de fecha, ¿no? Y bueno, continuamos con nuestro segundo documento, que bueno, va a tener una estructura parecida, también va a tener ID. Lo único que, bueno, le vamos a cambiar el C001 por C0002. Bueno, el nombre tiene que ser diferente, ¿no? Otra persona lo ha creado, el nombre, por ejemplo, le vamos a poner que sea Mario. Bueno, el perfil, en su nombre va a ser Mario, y el usuario, su username, va a ser Mario92. Listo, el texto podemos poner que este es un mensaje de prueba de quién? De Mario. Un mensaje de prueba de, a ver si se ve, de Mario. Bueno, le podemos cambiar también la hora. Vamos a cambiar la hora para que sea diferente la fecha. Le ponemos 15, por ejemplo, y 45. O sea, son las 3:19 de la tarde. Y bueno, vamos a crear un tercer documento. Ya, le cambiamos de 0003. El nombre le ponemos Luna, que era nuestro tercer usuario, nuestro tercer perfil, y su usuario era Luna45, y username. El texto le cambiamos a un mensaje de prueba de Luna. Y bueno, por último le podemos cambiar bueno, el primero el Felipe, y por último le podemos cambiar también la hora, ¿no? Que hemos puesto. De Luna parece diferente. A las 9:12, por ejemplo, de la mañana. Y bueno, eso sería ya todo. Esta sería nuestra base de datos de nuestra red social implementada, maquetada. Bueno, tenemos los conceptos clave de Business Intelligence, o sea, inteligencia de negocio. Podemos ver que analiza datos para identificar patrones y apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas. La visualización de datos facilita la comprensión de información compleja mediante gráficos, dashboards interactivos. A lo que se refiere los conceptos clave de inteligencia de negocios en general es que podemos convertir todos los datos a información que nosotros podemos visualizar en primer lugar, analizar y bueno, hacer una toma de decisiones en base a estos datos que estamos viendo. Bueno, aquí podemos visualizar cada una de las fases de un proyecto de inteligencia de negocios. En primer lugar, vamos a identificar los objetivos del negocio. Vamos a definir las necesidades de información y los objetivos del propio proyecto. También luego sigue la identificación de los orígenes de los datos. O sea, vamos a localizar, vamos a revisar, vamos a asegurar la calidad de los datos necesarios. Luego vamos a diseñar el modelo de datos analítico. Lo que vamos a hacer es crear modelos de datos, ya sea estrella o copo de nieve. Bueno, y va a facilitar el análisis, ¿no? Luego sigue implementación del modelo de datos. Vamos a alinear el modelo con el conocimiento de los analistas y gestionar su implementación. Diseño y presentación de informes y análisis. Vamos a crear informes y visualizaciones claras para la toma de decisiones. Publicación e información de los usuarios. Es importante capacitar a los usuarios para utilizar las herramientas y realizar análisis autónomos. Luego sigue la puesta en marcha y uso. Vamos a identificar y corregir problemas para realizar nuevos análisis y fomentar una cultura del dato. ¿En qué tipo de aplicaciones podemos usar las bases de datos NoSQL? Bueno, el mejor uso que se le puede dar es en proyectos como las redes sociales, el comercio electrónico, el análisis web y la computación en la nube. Son proyectos donde se ajustan las características de las bases de datos NoSQL. Y bueno, podemos ver que se usa en algunos proyectos, porque también es importante saber que no es que las bases de datos NoSQL sean lo que ver solo las ventajas y decir esto es lo que debo usar para siempre en toda mi vida, porque también podemos ver que las bases de datos de NoSQL
se ajustan, tienen unas características para ciertos proyectos. Y entonces también podemos usar, no olvidarnos de las bases de datos SQL, que también se pueden ajustar a proyectos más grandes o que necesitan esa estructura rígida y la seguridad de los datos y, y más que todo una estructura bien fija para almacenar los datos. Entonces tanto las bases de datos SQL como las NoSQL son importantes y se pueden usar conjuntamente en proyectos. Y por último, agradeciendo la atención prestada, aquí vemos las referencias que he usado para la información que he sacado para esta presentación y hasta la próxima.